de semana, vaya, esto es de manera, por supuesto que histórica y sorprendente, fallece Ifigenia Martínez, una mujer que ha sido clave para la democracia mexicana, una mujer que nació sin poder votar y se murió tras haber entregado la banda presidencial a una mujer. Quiero que dimensionen lo histórico que es el caso de Ifigenia Martínez. Nace cuando todavía las mujeres no podían votar y fallece tras haberle entregado la banda presidencial a la primera mujer presidenta. Mujer presidenta que, por cierto, votó por Ifigenia Martínez en la propia elección del 2 de junio como un acto simbólico y de reconocimiento a las mujeres que lucharon antes. Mujeres vivas, como en ese entonces todavía lo estaba Ifigenia Martínez. Ifigenia, por supuesto que ya era grande, 94 años, si no estoy mal, tenía Ifigenia Martínez. Fue la primera economista en hacer estudios de desigualdad, la primera mujer economista en dirigir la escuela de economía. Fue la mujer que abrió una de las muchas, porque no fue la única, pero fue una de las muchas mujeres que abrieron brecha para lo que hoy estamos viendo en México, que es la primera mujer presidenta de la República. Y aún así, hay quienes no terminan de entender lo que es y lo que significa y lo que representa alguien como Ifigenia. Y lo digo porque nosotros sabíamos que el 1 de octubre ella estaba mal. Sabíamos que estaba en terapia intensiva. Y eso lo sabemos desde el 1 de octubre, en la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el propio Ricardo Monreal sale a los medios y nos dice que Ifigenia estaba mal y que estaba en terapia intensiva. Entonces, en ese momento le preguntan los medios si ella iba a estar o no iba a estar, si iba a venir o no iba a venir, y le dicen, dice Ricardo Monreal que sí, que por supuesto que iba a estar presente Ifigenia en la toma de protesta, porque es un acto completamente simbólico. Y pese a todo eso, hubo quienes, al darse a conocer que había fallecido, a días de haber entregado la banda presidencial, empezaron a decir que había sido una irresponsabilidad y negligencia de la presidenta, de Morena, de sus nietos, de sus hijas, de México, vaya, hasta de Andrés Manuel López Obrador. Yo no logro y no alcanzo a entender cómo es que obligarían a una mujer como Ifigenia a hacer algo como lo que hizo el 1 de octubre. Una mujer que luchó por lo que ocurrió el 1 de octubre. Y no termino de entender cómo es que de alguna manera alguien dijo, es que seguramente la obligaron a entregar la banda presidencial y ella no lo quería hacer. Les voy a poner un video de la trayectoria de Ifigenia, porque me parece no solamente burdo, sino un insulto a lo que representa Ifigenia para las mujeres y para la democracia de las mujeres. Lo peor del caso es que esto que les digo salió también de la boca de mujeres como Denise Dresser y muchas otras que habían y que han estado utilizando a Ifigenia Martínez como literalmente en sus citas como ejemplo. Así que me parece insultante lo que están insinuando, que por cierto ya se desmintió, pero lo que representa lo que les estoy contando es contra lo que nos topamos todas y cada una de las personas, sobre todo mujeres, porque ocurre sobre todo con adultos mayores y mujeres, pero cuando ocurre algo como lo que pasa, no solo son incrédulos, porque eso no es incredulidad, eso, eso es querer insultar. Vamos a ver quién es, quién fue y por qué es importante recordar a Ifigenia Martínez. Mis padres eligieron como nombre, mi padre es de Ifigenia, que significa nacida en el poder. Yo cuando lo supe dije, en el poder del pueblo. Ella me dio clase de finanzas públicas en una reunión cuando le dijeron, señora Navarrete, le dijo, por favor, ahora soy Ifigenia Martínez.
para que no se les olvide. Y yo soy de la generación 58-62 de la Escuela de Economía. Fui alumno de la maestra Ifigenia Martínez. Es un ejemplo para las intelectuales, para las académicas, para las mujeres, para las políticas, por su posición siempre a favor de las causas populares. Yo estudié economía en Cuba 92, yo entré a esa escuela que pues era también un lugar muy, muy acogedor. La escuela era relativamente pequeña, había como 150 estudiantes en total y nos conocíamos todos. Ella fue la primera mujer directora de la entonces Escuela Nacional de Economía y eso significó también romper un paradigma, ¿no? En el sentido del acceso de las mujeres a estos cargos directivos. Con ello marcó antes y un después, porque fue abrir ese espacio a las mujeres. No podía tomar yo posesión, hubo problemas, porque los muchachos tomaban la dirección. Llegó Ifigenia y que le cierran los estudiantes la facultad. Ifigenia, muy lista, dijo, hagan el referéndum. La primera pregunta del referéndum era, repudio la imposición y exijo un nuevo director. La segunda era, acepto la imposición y exijo un nuevo plan de estudios. Y ella dijo, si pierdo, me voy, no entro, ¿verdad? Pues la ganó y se quedó por la buena, ¿verdad? A ella le tocó el 68 y la ocupación militar de CU. Fue muy solidaria con los muchachos, al grado que se subió a un camión con los muchachos que estaban detenidos. Me llevaron en la Julia a Tlaxcoaque, sí, ahí fui a una celda, sí, donde estaban todos. Que es parte también de nuestra memoria colectiva, el cómo ella pues se enfrentó también a la ocupación militar en Ciudad Universitaria, defendiendo a sus estudiantes. Esa maestra, de las primeras en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México. Pues sí, me gustó mucho hacer ese estudio. Recuerdo que venía mi marido ya en las noches y yo estaba haciendo las cifras y los juegos y todo. Y luego los chicos, mis niños, ¿no? Que se acercaban, mamá, ¿qué estás haciendo? Le dije, mi estudio sobre ricos y pobres. Ifigenia siempre ha sido muy clara en decir, bueno, es sí el crecimiento, pero eso tiene que ir acompañado de desarrollo. Pues sin duda una de las profesoras y profesores de la facultad que más influyeron en la vocación de los estudiantes, una enseñanza de la economía orientada a un gobierno con una alta intervención en la economía. Todo lo contrario de lo que fue el neoliberalismo, ¿no? Todos los economistas salíamos de la facultad y teníamos trabajo en el sector público, todos. Nomás los ricos iban a la oficina del papá, ¿verdad? Los toficos, como les decíamos. ¡Qué ricos! Había una propaganda de unos dulces que decían toficos, ¡qué ricos! Y como eran los ricos... Ante el autoritarismo, el avance de la tecnocracia y el inicio del neoliberalismo, me llevaron a la lucha política. Recordemos que ella fue, junto con Porfirio, los primeros senadores de oposición de la Ciudad de México. Hicieron un papel destacadísimo y desde entonces ha sido una figura muy prominente en la política mexicana, ¿no? La maestra Ifigenia es un ejemplo de una persona muy comprometida, no solo con su universidad, con su profesión, sino también con el desarrollo de su país. Como un reconocimiento a la maestra Ifigenia,
a su valía como mujer, su valía como intelectual, su valía como académica, su valía como política, su reconocimiento a su verticalidad. Para mí, inmerecido y para mí sorpresivo, recibir la primer medalla, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero qué gusto me da que se haya instituido esta medalla. No para mí, sino para las sucesivas mujeres de nuestro país. Este premio representa un paso muy valioso en mi trayectoria y sobre todo la posibilidad de continuar un proceso democrático y trascendente. Solo quiero decirles que para la presidencia voté por Ifigenia Martínez y todo lo demás, pues ya saben. Imagínense, la maestra Ifigenia, que es la que va a colocarle la banda a la primera mujer presidenta de México, y que podamos vivir para contarlo. Términos del ejemplo para las niñas, para las jóvenes en este país, decirles, es posible ser científica, es posible ser economista, es posible ser directora, es posible ser presidenta de un país. Pues ahí está, ese resumen un poco de la historia de quién es Ifigenia Martínez, la maestra Ifigenia Martínez. Y solo quiero hacer esta aclaración, porque cuando se trata de una mujer o de adultos mayores, inmediatamente escuchamos a la gente, sobre todo la oposición, me voy a centrar en la oposición, decir que la obligaron, que la mataron, que por su culpa se murió, etc. Es una mujer que luchó hasta el último aliento por hacer historia, que luchó hasta el último aliento por democratizar este país. Ifigenia Martínez luchó hasta el último aliento y consiguió hacer historia cuando entrega y pone la banda presidencial en la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es insultante que sigan diciendo que fue negligencia cuando sus propios nietos dijeron que lo único que la sacó de un cuadro muy delicado fue el ponerle la banda presidencial a la primer mujer presidenta. Pero ocurrió algo similar cuando Xóchitl Gálvez aceptó la derrota inmediatamente. Salieron a decir que la habían obligado, que seguramente la habían amenazado, que no había sido por ella. Cuando ocurre algo que no les gusta, inmediatamente empiezan a mentir y a decir es que no, la obligaron, es que no, ella no fue, es que... ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de Alonso Lujambio? ¿Sí se acuerdan que lo hicieron senador teniendo cáncer? ¿Sí se acuerdan que entró en agosto al Senado teniendo cáncer y un mes después se murió? ¿Cuándo dijeron los del PAN que por culpa de los panistas habían sobreexpuesto a Alonso Lujambio al Senado, al que llegó en silla de ruedas y con un parche en el ojo? ¿Quién les dijo a los panistas que ellos habían matado a Alonso Lujambio? Porque lo sobreexpusieron, porque fueron negligentes. ¿Quién les dijo? Nadie. Nadie. Con Porfirio Muñoz Ledo. Lo dijeron prácticamente al final, pero más en un tono de burla de ya no sabemos qué hace ahí, porque Porfirio Muñoz Ledo insistía e insistía e insistía. Pero era más como esta, era más como esta dinámica, ¿no? De decir, es que vamos a ver y vamos a aguantar, pero es que era hombre, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, y al final también fallece Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, lo que yo no termino de entender es esa necedad de que a las mujeres alguien nos obliga a hacer algo, cuando Ifigenia, hasta el último de sus alientos, hizo historia. Deberían tener al menos tantito respeto por lo que hizo una mujer para democratizar este país y para contribuir con su granito de arena. Todo el respeto. Se han cansado en citarla, se han cansado en ponerla en ejemplo. Al menos intenten honrar su memoria. Que en paz descanse la maestra Ifigenia Martínez.